Hola, buenas tardes mis queridos hermanos, a todos los que han podido conectarse a través de el live de Facebook, le doy las gracias. También quiero saludarlos muy afectuosamente en esta hora, ya que podemos llegar nuevamente a sus casas con un mensaje de la palabra del Señor. Espero que estén bien en sus casas, con su familia, que nada les haya pasado en este poco tiempo que estuvimos sin vernos desde el domingo hasta ahora. Espero que puedan estar bien, que estén pasando todo bien. Les recordamos también en esta hora estar orando los unos por los otros. Las peticiones de oración del domingo todavía están presentes algunas, así que orar por nuestros hermanos siempre es beneficioso para ellos y para nosotros. Poner esas peticiones delante del Señor. Amén. Quería comenzar, antes de ir a la palabra y a todo lo que vamos a poder conversar hoy día y hablar del Señor, a que fuéramos a orar ante Él, a que presentáramos nuestras vidas delante de Él, tanto la mía, que voy a ser el que hoy día les trae la palabra, y ustedes puedan presentar su vida para que el Señor haga la voluntad en medio nuestro. Amén. Así que los invito a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Padre, por esta oportunidad, Señor, de poder reunirnos nuevamente, Señor, en una nueva instancia para aprender de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre amado, y queremos saber más de ti, Señor. Necesitamos, Padre, hoy en esta hora que nos limpies, Padre amado, que nos perdones si hemos pecado, Señor. Que podamos, Padre amado, mediante esta oración ser limpiados, Señor. Que lo que venga después de esto, Señor, sea para aliento de nuestras almas, sea para aliento de nuestras vidas, Padre. En esta hora, Señor del cielo, te rogamos, Señor, el perdón y la misericordia por nuestras vidas, Señor. Si alguno no ha orado, Señor, si no hemos equivocado en el transcurso del día, Señor, y no hemos tenido la posibilidad de ir a arrepentirnos, Señor, en esta sea la hora, Señor, esta sea la hora en la que podamos pedirte perdón, Señor, que nos puedas limpiar, Padre amado, que nos hagas presentables, Señor, para entrar, Padre amado, en tu presencia, Señor, para estar delante de ti, Padre amado, como es digno. Ayúdanos, Señor, en todo lo que nos pase, Señor, en todas las cosas que vengan, Padre amado. Permítenos, Señor, estar conectados y estar más cerca de tu verdad a través de la lectura de tu palabra, Señor, a través de entregarte a ti este pequeño, Señor, este pequeño sacrificio, Señor, de conectarnos, de escuchar tu palabra, Señor, de dejar las cosas que estábamos haciendo quizá y centrarnos, Señor, únicamente en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que esa palabra llegue a nuestros corazones, a que podamos entenderla, Señor, a que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Señor, sin importar que estemos a través de un culto online, Señor, a través de redes sociales, Padre amado, que no estemos presencialmente, pero tu palabra nos enseña, Señor, que somos espíritu, Padre amado. Gracias a ti gustamos, Señor, y gozamos de un mismo espíritu, Padre amado, que ese Espíritu Santo, Señor, que un día nos diste, como dice Juan 1:12, Padre, que todos los que creyeron recibieron de esa porción, Padre amado, podamos hoy conectarnos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Padre amado, para que todo sea hecho conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra y conforme a tu enseñanza, Dios del cielo. Te doy las gracias por la vida de cada una de las personas que se han conectado y de las que se conectarán, Señor, en los transcursos de los minutos, Señor, o del tiempo que estemos aquí conectados, Padre. Bendíceles y guárdales, Señor. Permítele, Padre amado, estar más cercanos a ti, más cercanos a tu palabra, Señor, y regocijándose y alentándose, Padre, por ella. En esta hora, Señor, te doy las gracias. Te pido todo esto conforme al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Amén y amén. Demos juntos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, para ir, por así decirlo, al hueso, a lo que es importante ahora, vamos a ir a Filipenses. La palabra de hoy se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Amén. Esperando que lo encuentren, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Antes de ir al texto y ver lo que Dios nos quiere decir, quiero que podamos aprender un poco de la carta a los filipenses y por qué se escribe, quién la escribe y todo lo que encierra el contexto de la carta en sí. Primero, la carta es de autoría de Pablo. Pablo la escribe. Pablo estaba pasando una de sus prisiones en Roma, la primera de sus prisiones en Roma, al escribir esta carta. Y una de las cosas que hace esta carta es alentar a los cristianos de Filipos a estar más cercanos al Señor. Dentro de la carta podemos encontrar temáticas centrales como el carácter del Señor Jesucristo, las advertencias de Pablo, estar unidos en humildad, recordar siempre el ejemplo de Jesucristo y ser luz en un mundo oscuro. Esta es una de las primeras iglesias que nace en Europa, por lo tanto el contexto es sumamente difícil a la hora de poder presentar verdades que no fueran distintas a las que ellos ya creían por mucho tiempo. La filosofía era una de las cosas que los filipenses, podríamos decir, al igual que la iglesia de Corintio, eran cosas que ellos tenían en muy alta estima. Entonces entrar con ideas como las que hoy tenemos respecto de un Salvador único, respecto de un único Dios, para ellos muchas veces era aberración. El texto que nosotros vemos hoy día y que estamos viendo se centra en una característica especial que nos habla de la perspectiva que debemos tener los cristianos en momentos de dificultad. Es una carta sumamente práctica, es una carta que nos lleva a hacer y a pensar antes de hacer. El texto nos dice: por lo demás, hermanos, esta frase con la que comienza Pablo, por lo demás, se refiere a en suma. Hay una versión que la traduce como y además de esto, hermanos, o sea, lo que se dijo anteriormente y lo que viene ahora. ¿Y qué es lo que Pablo dice anteriormente? Pablo en Filipenses 4 del 1 al 7 nos dice cosas como esta. En el versículo 4 nos dice: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo regocijaos. ¿Qué más nos dice? Nos dice en el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. En el versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, antes de decir y en suma todo esto, y además de esto, nos dice que estemos siempre gozosos, que podamos regocijarnos en el Señor, que presentemos todas nuestras peticiones en oración y ruego delante del Señor, que podamos estar buscando del Señor constantemente. Y además de esto, Pablo nos dice: en esto pensad, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, Pablo dice: no solo oren, no solo siéntanse regocijados, sino piensen en estas cosas. Y quiero centrarme en esos 6 atributos que Pablo coloca aquí, en lo que son justicia, honestidad, pureza, amabilidad, buen nombre, virtud. El domingo se nos decía que Jesús decía de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo verdadero. Eso es lo central en el principio, la verdad. La verdad está en Jesucristo, la verdad está en su palabra, la verdad está en lo que de Él se enseña. También honestidad. Todo lo que es honesto, esto se refiere a todo lo que es de buen nombre, como después vuelve a decir, a todo lo que podríamos decir está estimado. ¿Qué es ser honesto? Es ir con la verdad, es mostrar verdad en el andar. ¿Qué más nos dice? A todo lo justo. Hay un texto en Romanos que nos dice: no hay justo ni aún uno solo, pero sabemos que hay una persona justa y sabemos que hay alguien en quien confiar. Hay una sola persona justa y ese es Jesucristo. También nos dice: en todo lo de buen nombre, en todo lo que es de alta estima, en lo que nosotros estimamos. ¿Qué es lo que más estimamos nosotros? Estos 6 atributos se ven en una persona, en el Señor Jesucristo. Estos 6 atributos lo representan: la pureza. Hay una parte que nos dice todo lo que es puro. Eso se refiere a sin mancha. El único cordero sin mancha que pudo ser presentado delante del Señor y que cubrió los pecados de todos nosotros fue el Señor Jesucristo.
Estos 6 atributos hablan y nos llaman a pensar en el Señor, a pensar en Jesucristo como el único ser en quien podemos encontrar lo que necesitamos. Y una de las cosas centrales del capítulo 4 es que Pablo le está hablando a creyentes profundamente atribulados por lo que está pasando. Quizá era iglesia perseguida, muy probablemente era una iglesia joven en un lugar donde hasta ese momento no se había alabado al Señor, ni tampoco se había mostrado tan evidentemente el nombre del Señor. Había muy pocas familias, por así decirlo, muy poca gente en Filipo en el comienzo de la iglesia que eran judíos y que podía enseñársele el evangelio. El resto de las personas eran griegos y romanos. Muy probablemente fue la iglesia más pequeña que había en ese momento. Y Pablo a ellos, profundamente atribulados quizás por el contexto social donde vivían, por las cosas que le decían, por la dificultad para predicar el evangelio o para dar a conocer el evangelio, Pablo les dice esto: piensen en estas cosas. En suma, piensen en estas cosas, en estos 6 atributos que el Señor Jesucristo muestra, encarna. Y luego Pablo no se queda ahí, también nos dice: lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es Pablo presentándose a sí mismo, Pablo presentando su ministerio, Pablo presentando lo que él es, un siervo del Señor. Yo creo que una de las cosas importantes del apóstol Pablo es que cuando su ministerio fue vituperado, podríamos decir, o cuando su ministerio fue cuestionado, fue cuando él presentó sus argumentos para decir que él era un siervo de Jesucristo, y presentó su vida para decir que él era un siervo del Señor. Acá Pablo presenta su vida para darnos aliento, para darle aliento a la iglesia de Filipos, para decirle: ustedes pueden ver que ahora no pueden, pero yo sí pude a veces. En la mayoría de las veces yo pude, y pude porque me centré en pensar en esto, en esas características, en todo lo santo, lo justo, lo puro, lo de buen nombre. Podemos leer de su ejemplo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 4. Pablo nos dice ahí: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. El seguir a Cristo es esto: es dificultad, es penuria, es alegría y es gozo. Y quiero que nos quedemos con la última parte, que es como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hay una enseñanza del Señor que nos llama a dejar nuestras posesiones, a dejar lo que es del mundo, a dejar esto que amamos a menudo. Dice: ninguno que estime a su padre, a su madre, a sus cosas, a todo lo que tiene, por sobre mí no es digno de ser mi discípulo. Pablo renunció a toda esa vida. Pablo dice que él renunció a todo lo que era. Nos dice que era judío de judíos, fariseo de fariseos, enseñado en las leyes, y él estimó todo eso por basura a la hora de seguir al Señor. Y ahora nos muestra que seguir al Señor es lo que le da gozo, es lo que le da alegría. En los momentos de dificultades, donde nos sintamos mal por todo lo que está pasando, donde no veamos salida alguna, donde sintamos que estamos aprisionados por lo que vivimos, dejar todo delante del Señor es lo que Pablo nos llama a hacer, a pensar en eso eterno, en esas promesas inamovibles del Señor que están en su palabra, en esa verdad profunda que a nuestra vida trae sanidad. ¿Qué más nos presenta Pablo? Nos presenta su ejemplo, su fe y lo que él hizo delante de los filipenses. Si nosotros nos sentimos atribulados, podemos ir a leer de Pablo, podemos ir a leer de Hebreos 11, donde nos muestran esos mártires de la fe, esa galería de buenos personajes donde podemos quizás alentar nuestros corazones en momentos difíciles, cuando el pecado y cuando
el mal que hay en el mundo nos abrumen. Pensar en esas cosas nos va a centrar en la persona correcta, que es Jesucristo, su palabra y su bondad. En este capítulo de Corintios podemos reconocer 3 cosas. Es interesante que pudiéramos quizás leer, por temas de tiempo no lo voy a hacer, pero que pudiéramos leer completos desde el versículo 1 al versículo 9, porque ahí nos da Pablo una, por así decirlo, una lista, no prioritativa, pero sí una lista en lo que podamos ver y podamos practicar para estar gozosos en momentos difíciles. Lo primero que nos dice en el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses es: orad con ruego y presentando todas nuestras peticiones en oración. No nos dice algunas peticiones, no nos dice las que más nos parezcan, no nos dice las que sintamos que son más pesadas, sino que nos dice: presentad todas vuestras peticiones en oración con ruego. Eso como primera cosa. En el versículo 8 nos llama a centrarnos, a mirar al Señor Jesucristo, a mirar a todo lo que es de honra, a todo lo que tiene virtud. ¿Y quién sino el Señor Jesucristo? Es Él que tiene toda virtud, el justo, el santo, el perfecto, el siempre amable, el misericordioso Señor Jesucristo. También nos dice que sigamos el ejemplo de los que fueron antes de nosotros. Cuán difícil es ver el ejemplo de las personas, de personas como Pablo. A menudo no nos identificamos con ellos. Yo creo que una de las marcas de nuestro pecado es que nos diferenciamos con la gente mala. Nos diferenciamos con los que hicieron mal cuando nosotros nos equivocamos. Pablo nos dice ahora que nos centremos en los ejemplos buenos, que miremos de buena forma a Abraham, a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, a él mismo. Y él nos presenta su ministerio, como leímos en 2 Corintios 4:6. Un ministerio que es difícil, pero que enriquece a muchos, que es penoso, pero a la vez te da regocijo, te hace sentir esa paz que Dios nos habla en Filipenses 4, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Esas 3 cosas son las centrales, creo que puedo decir, para un cristianismo práctico, conforme a su palabra. Orar al Señor en todo y en todo tiempo, dice por ahí. Centrarnos en las virtudes del Señor, centrarnos en lo que es Dios, no en los problemas, porque los problemas van a estar, las dificultades son parte de este mundo. Pensar en demasía en las dificultades nos va a hacer perder el foco de qué es lo que tenemos que estar mirando, a quién tenemos que estar mirando. Y lo otro es siguiendo el ejemplo de los más antiguos, de los más viejos, de los que hicieron el camino primero. Pablo, al igual que muchos de la gente de la iglesia, fue un ejemplo de vida para muchas personas. Podríamos decir que enseñó a un par de personas, no sé a cuántas más, pero podemos ver a Bernabé, podemos ver a Timoteo y podemos ver a Tito como ejemplos de personas que siguieron la enseñanza de Pablo. Y Pablo en cada una de las iglesias presentaba a estos seguidores de él como siervos de Jesucristo. Y nosotros somos lo mismo. Al igual que Pablo, nosotros somos siervos del Señor, somos seguidores de él. Busquemos del ejemplo de estas personas para aumentar nuestras fuerzas junto con la oración y junto con contemplar la gloria del Señor. De esta forma, y todo esto en suma, la oración, el pensar en el Señor y el recordar el ejemplo de los que estuvieron antes de nosotros, nos permite lo que nos dice el versículo 9: lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es profundamente práctico, es profundamente, por así decirlo, no fácil, pero es un quehacer. Esto haced, no dice en esto pensad, no dice siéntate y di, uy, yo podría leer tantas horas de Biblia, uy, yo podría, no sé, hacer tantas cosas. Siéntate y hazlo. Comienza por un pequeño paso, comienza por una pequeña oración, comienza por un pequeño búsqueda del Señor. Yo creo que ninguna de las personas que hoy estamos acá y ninguna de las personas que partió el Evangelio partió con un gran conocimiento del Señor, ni tampoco partió con una gran hambre del Señor. Podemos ver que los apóstoles a menudo no aprovecharon al Señor Jesucristo cuando aún no tenían Espíritu Santo, no entendían lo que Él les decía, y Jesús les decía, después lo entenderán. A menudo ese conocer del Señor y ese gustar del Señor se va dando en el camino. Nadie llega delante del Señor sabiéndolo todo, pero cada vez que vamos ante Él sabemos más cosas de Él, más le conocemos y más nos agrada estar en esa comunión con Él.
Eso nos ayuda en momentos de dificultades, en momentos donde no estamos tranquilos, en donde el pecado nos asedia, en donde las cosas del mundo y el pecado del mundo quizás nos invade. Saquemos de esos pensamientos y no centrémonos en los malos pensamientos, sino pensemos en todo lo bueno, en todo lo que es Jesucristo. Y el Dios de paz estará con nosotros. Debemos buscar ser más como el Señor Jesucristo y menos como nosotros mismos. Estar pensando en lo que es de esta tierra. Dios dijo también, no os afanéis en lo que es de este mundo, sino ved lo que es del otro, aludiendo a los tesoros terrenales y los tesoros celestiales. Hay un texto, para ir terminando, que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Esto vamos a ir terminando. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. En este texto Pablo nos dice: por tanto nosotros todos, aludiendo a todos los cristianos de Corintios y a él mismo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen como por el Espíritu del Señor. Es contemplando estas cosas, es haciendo estas cosas, es buscando del Señor constantemente cómo vamos a ser yendo o iremos siendo transformados de gloria en gloria. Si estamos hoy en momentos de tribulación y no buscamos del Señor Jesucristo, quizás nada pase, quizás los problemas sigan ahí, pero si buscamos de Dios en oración, si buscamos del Señor y pensamos ciertísimamente en estas promesas que Dios nos dio, la tribulación quizás va a seguir estando ahí, pero no va a ser tan dolorosa como antes. No va a ser que nuestros pensamientos estén tan centrados en eso que no veamos la gloria del Señor. Lo que nos permite seguir y avanzar y correr esta carrera, como dice Pablo, es mirar la meta. ¿Y cuál es la meta? Dos cosas. Primero, la promesa de la venida del Señor Jesucristo y todo lo que eso conlleva para nosotros. Las promesas de lo eterno, de una vida perfecta con el Señor, una vida donde no nos equivoquemos, una vida donde no nos caigamos, una vida donde podamos ser todo lo que deseamos ser y busquemos y podamos agradar al Señor siempre. Esa vida donde va a haber de todo, ya no habrá llanto, hay una alabanza que nos dice que ya no habrá llanto ni lloro, no habrá nada más que nos cause dolor, sino solo paz, gozo. Y eso es solo por la presencia del Señor, y eso es solo por su promesa, eso es solo por ese momento, ese final de la meta. Eso es lo que debemos contemplar, las cosas que no son de este mundo, no centrarnos en esto. A menudo nosotros vivimos mucho en este mundo y Dios nos trae y nos arrastra a un mundo que no es terrenal, a un mundo espiritual, a un mundo que no es a menudo en el que vemos. Jesucristo conocía esto y a menudo su enseñanza era de que viviéramos mirando hacia ese mundo. Jesús, por así decirlo, fue una de las personas que más oraba al Señor y eso lo tenía en comunión constante con el Padre. Su enseñanza era directa de lo que el Padre le decía, su ejemplo era lo que Él nos venía a dejar junto con su enseñanza para poder seguir este camino que a veces es difícil, que a veces es complicado, sí, pero Pablo más que nosotros lo sabía. Pablo era un hombre de penurias, de guerras, de azote. Pablo era un hombre que sufría el Evangelio de una forma que quizás nosotros nunca lleguemos a sufrirla, pero Pablo también sabía que lo que nos da profundo regocijo, de lo que nos permite estar bien en momentos de dificultad es esto, que busquemos del Señor y nos centremos en pensar en esas cosas que nos van transformando, en esa gloriosidad, en esa paz, en esa templanza, en ese carácter perfecto. Esas cosas y la contemplación de su gloria nos van a ir transformando a nosotros de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos cuesta es contemplar lo eterno, pero la palabra nos dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. A menudo quizás se nos hace difícil. Los problemas son reales, problemas que pueden ser enfermedades, dificultades, pago de cuentas, sobreendeudamiento, coronavirus y muchas de las cosas que vivimos diariamente, penalidades de este mundo. Pero Dios nos llama siempre a centrarnos en lo eterno. A que eso sea de preocupación, sí nos dice que nos preocupemos, pero no nos sobreocupemos en eso, sino que podamos presentar esas dificultades en oración y dejémosle todo eso al Señor. Él dice que Él lleva nuestras cargas, Él va a llevar todas nuestras cargas.
No nosotros a nosotros mismos, no somos nosotros mismos los que debemos ayudarnos y decir yo me la puedo solo o yo solo, sino ir y entregárselo al Señor. Él puede, Él lo hizo, Él tiene todo el poder y tiene todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la palabra del Señor para nuestra vida hoy día, para nuestra enseñanza, para que quizás lo contemplemos más. Pensemos en esto, hermano, cuando tengamos dificultades. Pensemos en estas dificultades, pensemos en estas características cuando tengamos dificultades. En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre y en lo de virtud. En lo que vimos, aprendimos, eso hagamos. Y la paz del Señor va a estar con nosotros. Dios nos promete su paz. Dios nos promete que estaremos bien a pesar de que tengamos dificultades. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo vivir como Cristo y ser más como Cristo era una tarea diaria. Y espero que eso quede en nosotros hoy día. Una enseñanza profundamente práctica de vivir diariamente, de estar contemplando la gloria del Señor a menudo. No cuando solo tengamos dificultades, sino a menudo la gloria de Dios, porque eso nos va a ir transformando de gloria en gloria. Los invito a orar por esta palabra, para que el Señor la guarde en nuestros corazones y nos traiga a la mente cuando la necesitemos. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Yo primeramente te doy gracias, Señor, por enseñarme esto, papá. Por poder, Señor del cielo, hablar de tu palabra, Señor. Quizá hubieron cosas, Padre, que no entendemos en este momento, Señor. O quizás se nos hacen muy difíciles de entender, Padre. Pero una de las enseñanzas que nos dejaste es profundamente práctica, Señor, es concentrarnos en las cosas que son eternas, Señor. Concentrarnos en las cosas que son de buen nombre. Y qué más eterno y qué más de buen nombre, sino en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Dios del cielo, ayúdanos en los momentos de dificultad a tomar esta palabra, Señor, y a vivir por ella, Padre amado, a ver el ejemplo de los que nos antecedieron, Señor, a ver el ejemplo de ellos, papá, a poder, Señor del cielo, aprender de esto, a hacerlo práctico, Señor, a hacer de la oración una vida, Padre amado, poder orar, Padre amado, en cualquier momento, Señor, en cualquier circunstancia, y aún mayormente en las circunstancias donde sean de dificultad para nuestra vida, Señor. Permítenos, Padre amado, mediante tu palabra, Señor, y mediante la contemplación de ella, Padre, ir transformándonos de gloria en gloria, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, Padre amado, ayúdanos, Señor, a ser más como Cristo, Señor, y menos como nosotros mismos. A ir, Padre amado, tomando estas verdades para nuestra vida, Señor, y echándolas, Padre amado, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Padre, para que después sean recordadas en el momento de la dificultad, Señor. Quizás algunos de los que nos escuchan, Señor, o quizás yo mismo en este momento no estoy muy atribulado, quizás estoy tranquilo, podríamos decir, o quizás las personas detrás de la pantalla están tranquilas, Padre amado, pero que de igual forma tomen esta palabra, Señor, para hacer aliento, Padre amado, en sus vidas, quizás para hacer aliento para familiares cercanos, Señor, o para personas que conozcan, para ellos poder ser el canal de aliento, Señor, y para sí mismos, para cuando pasen un momento difícil, poder ser alentados por ella, Señor. Dios del cielo, ayúdanos, Padre, a poder comprender más de tu verdad, a saber más de ella, a poder, Señor, contemplar tu gloria diariamente, Señor, y poder ser transformados por ella, Padre. Ayúdanos a seguir el ejemplo de los más antiguos, Señor, a comprender tu verdad, a comprender tu palabra. Enséñanos, Padre, y danos todo lo que necesitamos, Señor, porque tu palabra es nuestra porción para este día, es lo que necesitamos para estar tranquilos, Señor. Te agradecemos por esto, Señor, por la oportunidad maravillosa, Señor, de poder seguir reuniéndonos, Señor, a pesar de las fronteras que pudiéramos tener, Señor, de la cuarentena, Padre amado, y de todo lo que no nos permite reunirnos en persona, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, y te pido por cada una de las personas que están escuchando, Señor, ayúdales y aliéntales su vida. Bendíceles, Señor del cielo, y guárdales, Padre amado, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te pido todo esto, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Esa fue la palabra del Señor en este día, ese fue el mensaje. El Señor nos llama a actuar profundamente, prácticamente. Amén. Que el Señor les bendiga, un saludo a todos y espero que estén bien. Nos vemos el domingo en una próxima transmisión. Amén.